En esta ocasión, me gustaría que inicie la oración el hermano Ángel, si podría iniciarla, por favor, la oración de inicio de la clase. Hermano Ángel, ¿está por ahí? O ahorita que se acaba de conectar el hermano Rubén, ¿será que usted nos puede acompañar con una oración en la clase? Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento de poder estar en esta reunión, Señor, en este estudio. Tú bendigas este tiempo, tú bendigas, Señor, todo lo que vamos a participar, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar en este estudio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, entonces les voy a compartir ahorita mi pantalla. Bien. Algunos ya me presentaron la tarea hasta la página 32. Felicidades, les ha ido bien. Algunos han estado ahí intentando tratar de entenderle. Luego vamos a estar hablando sobre eso, o quizás mañana lo vamos a estar tocando el tema de qué faltó, si faltó algo, no faltó. Entonces, por lo pronto vamos a ir a la página 33. En la página 33 vamos a encontrarnos con lo que es la secuencia 6. Y aquí tenemos lo que es ya denotación y connotación. Y entonces, perdón, vamos a ir ahora a lo que son la apertura. Vamos a irnos directo a la apertura. Todas las palabras se originan como un medio para expresar una idea específica, con un significado que muchas veces permanece inalterable en el transcurso del tiempo. Pero hay una gran cantidad de vocablos que modifican su significado original o adquieren significados nuevos según la situación o contexto en que se empleen. Por ejemplo, en la situación, hoy, hoy cuando te despidió tu mamá para ir a la escuela, te dijo que le vaya bien a mi rey, ¿no? Conociendo, conociendo tú el significado real de muchas palabras, sabes bien que el rey, entre comillas, es el soberano de un reino, un título de nobleza. Por lo tanto, deduces que tu mamá te habló en sentido figurado. Se dice que las palabras tienen un significado preciso, exacto, real. Se está hablando de su valor denotativo, es decir, del concepto objetivo que posee un término. En cambio, el valor connotativo de una palabra es la intención del término y la gama de posibilidades de significación que se basan en ciertas semejanzas formales o imaginarias figuradas, esto es, significados subjetivos. Entonces, nuevamente, voy a repetir. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, hoy cuando te despidió tu mamá para ir a la escuela, te dijo que le vaya bien a mi rey, ¿no? Ok, tenemos entonces esa frase, rey. Ahora, sabemos que rey es el significado de alguien soberano de un reino. Por ejemplo, para nosotros Dios es nuestro rey, ¿cierto? Y es un título de nobleza. Ahora, si hablamos terrenalmente, por ejemplo, en España todavía la cuestión de los reinados sigue estando estable o sigue estando establecido, ¿no? Y tienen voz y voto también en España. Pero en este caso se dice que las palabras tienen un significado preciso, ¿no? Es decir, exacto y real, que se está hablando de su valor denotativo, es decir, del concepto objetivo que posee un término. Pero cuando le hablamos del valor connotativo, entonces hablamos del valor connotativo de una palabra. Es la intención del término y la gama de posibilidades de significación. Entonces, cuando hablamos de su valor denotativo, estamos hablando de que es un soberano de un reino, por ejemplo. Y cuando hablamos del valor connotativo, entonces estamos hablando del, podemos decirlo así, del sentido figurado, ¿no? Entonces, donde se basan en ciertas semejanzas formales o imaginarias figuradas, y estos son los significados subjetivos. Entonces,
vamos a ir ahora a la parte de desarrollo. Y en esta parte de desarrollo de la página 34, dice, comparte con tus compañeros algunas frases donde se utilicen palabras con valor connotativo. Y vamos a ir aquí, denotación y connotación. El lenguaje denotativo se presenta cuando una palabra o expresión se interpreta literalmente, es decir, de acuerdo con la definición que nos da un diccionario. Es el significado universal el que una palabra tiene para todos los conocedores de una lengua, sin que exista la más mínima discrepancia entre ellos. El que tiene, por ejemplo, metal y recoge el diccionario de la Real Academia, ¿no? Propiamente dicho, se trata del significado tal como se presenta fuera de cualquier contexto, que esto es lo que les decía. Por ejemplo, si nosotros decimos rey, sabemos que si nos vamos a nosotros al diccionario, en el lenguaje denotativo vamos a encontrar que rey significa soberano, ¿sí? Entonces, pero cuando hablamos ya de connotativo, estamos hablando de un significado subjetivo. Entonces, que tiene puede tener muchos significados. Por ejemplo, bueno, ahorita les voy a seguir dando ejemplos, pero de luego quiero que ustedes me den algunos ejemplos. Entonces, propiamente dicho, se trata del significado tal como se presenta fuera de cualquier contexto. Es decir, que a nivel, por ejemplo, podemos decir universal, nosotros que utilizamos quizás el diccionario de la Real Academia Española, entonces podemos llegar a tener un solo significado, por ejemplo, cuando decimos, a ver, alguna palabra, amor, digamos, ¿no? Cuando nosotros decimos amor, tenemos un significado ya establecido en el diccionario según la Real Academia. Pero la palabra amor también es utilizada para otro tipo de significados. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos el lenguaje denotativo cuando el lenguaje, o más bien cuando encontramos la palabra amor y nosotros preguntamos en, no sé, en Guatemala, en Colombia, en cualquier otro lado, y ellos se basan a lo que dice el diccionario de la Real Academia y vamos a obtener el mismo significado, es decir, vamos a entenderlo de la misma forma. Pero si hablamos ya quizás de un contexto connotativo, cada uno va a tener una opinión propia, ¿cierto? Y va a poder significar incluso hasta diferentes cosas en diferentes países. Hermana, disculpe. Sí, hermano. Por ejemplo, aquí estamos hablando, perdón, por ejemplo, cuando un maestro, bueno, ciertas personas también, por ejemplo, revisamos un trabajo y le decimos al chico o a la chica, eso siempre lo digo yo, y en vez de decirle, está bien bonito, María o José, qué sé yo, yo les digo, está bien, mi amor, páseme eso. Entonces, eso es connotativo. A ver, cuando usted le dice a alguien, ¿estás bien, mi amor? ¿Eso? Cuando presenta un trabajo o cuando le pido un favor o cuando lo encuentro, eso especialmente los maestros, nosotros en vez de decirle, o sea, es la palabra de cariño que le decimos a la estudiante, porque yo a veces que le digo, está bien mi amor, pase, venga, saque esto, está bien el trabajo que hizo, está bien el ejercicio, o arregle lo mejor, o tiene un error, en vez de decirle su nombre, siempre le decimos mi amor. Claro, en este caso, si nosotros nos vamos al diccionario, por ejemplo, en el lenguaje denotativo, vamos a encontrar que la palabra amor tiene un significado propio ya, que nosotros lo lleguemos a leer, no sé, en Brasil, lo lleguemos a leer en Argentina, en Paraguay, en cualquier país, no va a tener discrepancia. ¿Por qué? Porque el diccionario de la Real Academia es mundial, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros lo usamos con las personas o ya para hablarle quizás a las personas, ahí es donde nosotros usamos un lenguaje connotativo porque estamos ahora haciendo o usando un lenguaje subjetivo, ¿no? Es decir, que estamos no necesariamente diciéndole que esa persona es el amor como tal, lo describe en el diccionario, sino que estamos usándolo de diferentes significados. Entonces, en este caso sí, sería como un lenguaje connotativo. Entonces, según los vocablos,
que se utilizan en los textos científicos, las noticias y en los informes poseen una significación objetiva, lo que son el lenguaje denotativo, y que no se presta a interpretaciones ambiguas. Por lo tanto, el lenguaje empleado en esta clase de texto denotativo, propio de la función referencial, viene a ser tal cual, ¿no? Que era lo que les decía. Entonces, y estos son los que se utilizan en textos científicos, en las noticias. Ustedes cuando están viendo las noticias, ustedes están oyendo palabras que son tal cual están en el diccionario, por así decirlo. Entonces ellos en la mayoría no usan como tal lenguajes connotativos, usan lenguajes denotativos para que toda la gente lo llegue a entender, porque si usaran lenguajes connotativos como que nos confundiríamos quizás un poco, ¿no? Porque ellos lo podrán entender de una forma, pero nosotros lo podemos llegar a entender de otra manera. Entonces, por eso el lenguaje que usan en las noticias o en los informes o en los periódicos es un lenguaje totalmente denotativo. Entonces, el lenguaje connotativo es el sentido o valor secundario de una palabra, frase o discurso. Adopta por asociación con un significado estricto, es decir, es el dicho de una palabra. Conlleva, además de su significado propio o específico, otro tipo expresivo o apelativo, ¿no? En semántica se denomina significado connotativo al que poseen las palabras y expresiones cuando se les da un significado personal e individual subjetivo, que no figura en el diccionario y por lo tanto se interpone y ocasionalmente se opone a la denotación o significado objetivo. Es pues el significado en el plano del habla es denotar a la palabra de un significado subjetivo o personal o íntimo. Por ejemplo, la palabra lluvia posee el significado connotativo de tristeza o melancolía. Otro ejemplo sería en la frase una vida de perros, la denotación sería la vida de los animales, ¿no? Pero casi nunca usamos ese significado. La connotación podría ser tener una vida vaga, floja o mala. Y muchas palabras pues poseen un significado casi por entero connotativo. Entonces, por ejemplo, si tenemos algunos dichos, en la mayoría de los dichos son lenguajes connotativos, ¿no? Entonces, hay uno que dice agua que no has de beber, déjala correr o algo así, hay un dicho, ¿no? Entonces, es como que si nosotros lo usáramos en un lenguaje denotativo, como que no tendría mucho significado, ¿no? Pero cuando lo usamos en un lenguaje connotativo, cobra sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos dando como un significado subjetivo, personal o íntimo. Entonces, esa es la diferencia entre lo denotativo y lo connotativo. Entonces, así pues el lenguaje connotativo se refiere a la significación secundaria que se le da a una palabra, o sea, simboliza algo más de lo que representa en realidad. El emisor resignifica un vocablo mediante el lenguaje connotativo y el receptor es el encargado de interpretar esa expresión de acuerdo con lo siguiente. Tenemos aquí, inciso A, se manifiesta dentro de un contexto determinado y de este dependerá su significación social, religiosa, familiar, política, etc. Esto estamos hablando del emisor que resignifica el vocablo mediante el lenguaje connotativo, ¿no? Y aquí el receptor es el encargado de interpretar esa expresión de acuerdo con estos puntos que estoy dando. Entonces, ¿de qué otra manera el receptor quizás podría interpretarlo de acuerdo a estos puntos? Es que se presenta en una situación específica que influye directamente en su interpretación. Puede ser enojo, tristeza, sorpresa, amenaza, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Cuando uno usa la palabra, te quiero matar, ¿no? Si uno lo está diciendo en un contexto, por ejemplo, enojado, entonces el receptor va a recibir el mensaje de que podría llegar a ser verdad, ¿cierto? Si uno lo está diciendo en un momento de ira. Pero si el emisor en este caso lo está diciendo en un momento de risa, por ejemplo, ¿no? De jajaja, me dan ganas de matarte, ¿no? O sea, es como que entonces el receptor no lo va a relacionar quizás como en un contexto de que sí puede ser real, lo va a denotar o lo va
a ver en un contexto de no sé, está bromeando, ¿no? O incluso va a llegar a quizás alargar una carcajada. Entonces, por eso es que depende cómo se manifiesta dentro del contexto y también cómo se presenta en una situación específica, que esto va a influir directamente en la interpretación, sea enojo, tristeza, de acuerdo a cómo lo esté diciendo el emisor, el receptor lo va a recibir. Y obviamente se simboliza algo formando parte de una estructura discursiva, ya sea un poema, cuento, plática cotidiana, etc. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ejemplo de inducción, ¿no? Y en este ejemplo de inducción observamos la siguiente tabla que contiene en la página 34, perdón, página 34. Observa, dice la siguiente tabla que contiene ejemplos de denotación y connotación. Y aquí tenemos palabra, cuerda, estrella y onda. Y la denotación de cuerda, podemos decir, ayer se rompió la cuerda de la guitarra, ¿no? Y en una connotación lo podemos decir, Juan es muy cuerda para las matemáticas. Entonces, ese significado cobra dos sentidos, ¿no? La cuerda, que cuando nosotros nos vamos al diccionario, cuerda significa pues cuerda, ¿no? Una cuerda. Pero cuando vamos al significado de connotación, estamos hablando ya de otro tipo de significado. Entonces, por ejemplo, estrella también. Decimos, el Sol es la estrella más cercana a la Tierra. Y esto es literal. Nosotros cuando vamos al diccionario encontramos un significado igual. Y sabemos que esto es así, ¿no? Que el Sol es la estrella más cercana a la Tierra. Pero cuando nosotros vamos a la connotación, podemos decir, María es la estrella del salón por su excelente desempeño, por ejemplo. Entonces, lo mismo con otras palabras como ondas, ¿no? Las ondas sonoras permiten que percibamos los fenómenos acústicos. Eso en la denotación. Pero cuando vamos a la connotación, podemos decir, Pedro no agarra la onda, ¿no? O Pedro no está en la onda. Entonces, estamos hablando ya otro tipo de significado. Entonces, ese significado nosotros ya lo vamos interpretando. Entonces, esa es la diferencia entre denotación y connotación. Entonces, no podemos confundir la connotación con la polisemia, que se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones. Por ejemplo, en la página 35 vemos gato, ¿no? Gato, que es animal de la familia de los felinos o herramienta para levantar objetos pesados o tipo de juego. Entonces, hay como una diferencia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de práctica, un ejemplo de práctica o mecanización, que estos ejercicios ustedes los van a ir practicando después, ¿no? Lo van a ir practicando en sus casas, en el transcurso de mañana, quizás que tengan tiempito. Van a hacer aquí, van a tener la palabra cotorro, burro, cura, y ustedes me van a hacer aquí una oración, por así decirlo, con la palabra cotorro en su significado del diccionario, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, ¿qué frase va a haber ustedes en la denotación podrían, o qué oración ustedes en la denotación podrían poner con cotorro? Lo primero que tenemos que hacer primero es saber qué es cotorro o es cotorra. Cotorro o cotorra, cualquiera de las dos. Tenemos que saber qué es primero cotorra en la forma general y ya lo podemos para la connotación ver qué otra cosa se puede decir con cotorra o cotorro. Burro también es un animal y podemos decir José es un burro, no entiende nada de matemáticas. Pura. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al diccionario, nos va a salir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque cotorro también puede significar un loro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la denotación podríamos decir, yo tengo un cotorro, ¿no? Y en la connotación podemos decir, Daniela es muy cotorra, ¿no? Que significa que Daniela es muy habladora para nosotros, ¿no? Entonces,
de acuerdo a cómo nosotros lo vamos leyendo o lo vamos interpretando, puede ser de la forma más literal en la denotación, así tal cual todo el mundo lo puede entender, o puede ser en la connotación donde se da o se deja a interpretación del receptor en este caso. El emisor pone la frase y el receptor recibe la frase, ¿cierto? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, van a practicar hasta el día de mañana y tienen un poquito en la página 35 para hacer. Y luego tienen ahí un ejemplo de aplicación y aquí dice, redacta 10 frases en las que utilices cotidianamente palabras con sentido connotativo. Y esto les va a ser un poquito más sencillo porque ustedes se van a acordar, ¿no? De algunas palabras connotativas que quizás ustedes han usado en su diario vivir. Incluso todos los días, creo yo, usamos nosotros palabras connotativas, ¿no? Entonces, es como que se nos va a hacer un poquito más sencillo, pero ahí lo va a escribir en su texto para que quede plasmado y no se le olvide. Entonces, y como cierre, en su libreta van a redactar una anécdota que ustedes hayan vivido o escuchado donde esté implícita la denotación y la connotación y van a subrayar con rojo lo correspondiente al lenguaje connotativo. Entonces, eso para mañana. Y ahí tienen un espacio grandecito para poder hacerlo. No es necesario que lo hagan largo, con que ustedes cuenten una anécdota que, no sé, por lo general pasa muchísimo con los extranjeros, ¿no? Me acuerdo que una vez contaba un extranjero que un día fue a un restaurante y como no sabía hablar mucho español, en el restaurante dijo, o sea, quiso hacer referencia a que el plato estaba caliente, ¿no? Pero no le salió como tal quizás la palabra y dijo, estoy muy caliente, ¿no? Y obviamente la gente lo interpretó en la forma connotativa, no en la forma denotativa como tal. Entonces, se dio como a interpretación, ¿no? Entonces, pero si vamos nosotros a lo denotativo, encontramos que caliente se refiere a que algo está demasiado, pues, con alta temperatura, ¿no? Entonces, pero la gente también lo usa en la forma connotativa dándole otro significado, de acuerdo a veces a cómo estén también en sus mentes, ¿no? Entonces, todo, ustedes redacten ahí alguna experiencia que quizás hayan vivido o escuchado, o quizás hayan vivido o que a ustedes le haya pasado algo, ¿sí? No importa si es cortito, no importa, ustedes lo ponen ahí en la página 35. Y entonces vamos a pasar ahora sí a lo que es la secuencia número 7. Y en la secuencia número 7 tenemos lo que son los mecanismos de coherencia. Y esta página 7 está en la página 36. Para que vayan algunos a su texto y ahí ponen página 36. Entonces, empezamos con la pregunta. ¿Qué entiendes por coherencia? Cuando somos niños pequeños, nuestro lenguaje es suficiente con decir solo palabras sueltas, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, nos vemos en la necesidad de unir dichas palabras para que nuestra comunicación sea más clara y al mismo tiempo sea más coherente. Entonces, la coherencia es la conexión o unión de palabras con otras y se manifiesta por la interrelación de todas las partes del texto mediante los llamados mecanismos de coherencia, como pueden ser los nexos, como las conjunciones, los pronombres, etc. El utilizar correctamente estos mecanismos nos permiten que nuestra comunicación tenga el significado que deseamos. Entonces aquí tenemos dos preguntas para responder. Y ustedes lo van a ir respondiendo eso, ¿no? ¿En alguna ocasión has tenido un problema porque el emisor del mensaje no haya utilizado correctamente la unión entre palabras? Redacta tu experiencia. Entonces ustedes ponen ahí su experiencia breve, ¿no? Donde si alguien ha dicho algo que no tenga coherencia, si ustedes lo han vivido o si quizás en algún momento a ustedes les ha pasado y qué fue lo que dijeron, ¿sí? Luego de eso, tienen ahí una segunda pregunta y dice, ¿crees que la ortografía es necesaria para expresarte con sentido coherente? Y ustedes igual ahí
lo ponen. Por ejemplo, cuando hablamos de sentido coherente, tenemos ahí, por ejemplo, palabras hay, ahí, o el hay, ¿no? Entonces, y lo escribimos de formas distintas. Por ejemplo, a ver, voy a ver si puedo ponerlo aquí. A ver. Creo que no puedo. Allá. Bueno, aquí vamos a ver si me da para. Ok, tenemos, por ejemplo. No, no puedo. A ver. Está esa palabra ahí, que es de. Es como cuando uno se lastima. ¡Ay! Dice, ¿no? Tenemos también la otra palabra que es. A ver. Lo vamos a hacer así porque si no, no escribe. Ahí. ¿Qué significa ver esa palabra, según lo que ustedes han visto? Ahí que está diciendo que puede ser en ese lugar que esté. Exactamente, que puede ser que en ese lugar esté. Y la otra palabra hay. Hay De haber de dolor o algo. En el mismo lugar que está. hay sin H es de dolor o de lastimarse. Hay de con H es de que en ese momento o la cosa hay arroz, hay comida, hay, no sé, existe. Exactamente. Entonces, hay momentos donde la gente dice, en vez de decir, por ejemplo, este hay de haber con H, H-A-Y, dice A-H-I y latina, ¿no? Dice hay, por ejemplo, aquí en esta. Y aquí se los pongo. Da, ¿no? ¿Será que este ahí comida tiene coherencia? No, No, hay coherencia No mucho. con la H. no tiene, es con la H intermedia. Exactamente. Entonces, aquí ustedes en esta pregunta me van a responder eso. Vemos ahorita que lo mismo sería si yo dijera, ¡ay, comida! No tiene coherencia, ¿cierto? Pero hay personas que al momento de escribir, escriben de esta forma. Incluso hay hasta hermanos dentro de la iglesia o aún pastores que al momento de estar quizás enviando un mensaje por WhatsApp, confunden el ahí con el ay, ¿no? Por ejemplo, mis hermanos, ahí ponen ellos la palabra, ¿no? Ahí, culto esta tarde, ¿no? Entonces es como que uno dice, ahí, seguro quiso decir ay, ¿no? Entonces, ustedes creen, van a responder ustedes ahí en su libro. ¿Crees que la importancia de la ortografía es necesaria para expresarte con sentido coherente? Ahí ustedes pongan en sus textos, escriban si para ustedes es importante la ortografía al momento de expresarse con sentido coherente. Y lo mismo si en alguna ocasión han tenido algún problema porque el emisor del mensaje no haya utilizado quizás correctamente la unión entre palabras. Entonces, vamos a ir ahora a lo que son los mecanismos de defensa en la página 37. Esa pregunta la pueden responder quizás más tarde, o si ya lo hicieron mientras estaba hablando, igual lo pueden, ya se ahorraron quizás un poquito de tarea. Entonces, tenemos aquí los mecanismos de coherencia. Y sabemos que un mecanismo son los elementos debidamente combinados para producir un determinado efecto en el lenguaje. Esas partes conectadas correctamente nos permiten darle significado a nuestras ideas. La coherencia es una de las características del texto, es decir, la cualidad de relacionar sus partes entre sí y con el tema que se desarrolla. Los mecanismos mediante los que se logra la coherencia son palabras, frases u oraciones.
Y el mecanismo de coherencia que estudiaremos es el nexo, ¿no? Los nexos son palabras que unen los enunciados y párrafos, y aquí vamos a ver algunos de ellos. En este caso tenemos aquí el cuadro. Por ejemplo, unión, tenemos que parte de la unión o algunos nexos en cuestión de, para unir quizá, podemos decir y, ni qué, ¿no? Causa quizás, podemos poner por qué, pues, puesto que, en razón de, ya que, dado que, consecuencia, así, de este modo, luego, y, por tanto. Entonces aquí tenemos un montón de nexos que pueden ir conectando las oraciones o las palabras, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo aquí concesión también, o cuando estamos hablando quizás de concesión, podemos ahí poner aún, aunque, a pesar de, cuando hablamos de oposición, contra, pero, no obstante, digamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando en política, podemos decir, el gobierno del MAS quiso imponer sus leyes, pero no obstante, ¿no? No obstante, la derecha logró interponer o poner quizás o hacer valer su voz, por ejemplo. Entonces ahí ya estamos uniendo quizás lo que son nexos, poniendo nexos para unir una frase que tenga coherencia, ¿sí? Luego tenemos aquí también comparación y contraste, por ejemplo, como, tal como, así como, contra. Tenemos aquí consecución, tanto que, tanto, tan que, de modo que, continuación o amplificación, y también, además, de igual manera, de nuevo, por otra parte, incluso, más aún. También tenemos la ejemplificación, por ejemplo, ¿no? La ejemplificación cuando decimos, por ejemplo, mañana va a llover, digamos, ¿no? O verbi gratia, sí, cuando. Luego tenemos conclusión, por ejemplo, según esto, así pues, por ende, por tanto, en suma, en resumen. Luego tenemos la condición sí, siempre, siempre que, con tal que. Luego tenemos finalidad también en cuestión de nexos. Por ejemplo, para, a fin de, a fin de qué, a qué. Y por último tenemos relación, el cual, que quién, que son nexos que podemos nosotros utilizar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de inducción. Y en este ejemplo dice, observa la utilización de los nexos para que dos situaciones formen parte de una frase. Por ejemplo, toca el piano estupendamente, aunque no sabe una nota de música, ¿no? Luego tenemos aquí, incluso María y Carlos no han venido a verlo. Entonces estamos usando un nexo que une. Luego tenemos aquí otro nexo. Marta lleva la chaqueta y también la bufanda que les regalaron. Entonces hay otro nexo que une a la frase. Luego tenemos aquí ejemplo de práctica o mecanización. Y en este ejemplo de práctica ya es algo que ustedes van a hacer igual para practicar, para que estén listos para mañana para su examen, ¿sí? Dice, lee el siguiente texto y realiza las actividades que se mencionan a continuación. Identifica los nexos, luego subráyalos. Entonces ustedes van a ir leyendo y se pueden guiar con el cuadrito que ustedes tienen ahí en la página número 37 y van ustedes subrayando dónde hay un nexo, ¿no? Con un resaltador o con un marcador, como ustedes lo quieran hacer, o con un lapicero, van subrayando dónde ustedes están encontrando o están viendo un nexo que conecta la frase para hacerla de forma coherente también. Entonces, ahí ustedes dicen leer y escribir, y ahí tienen la lectura que ustedes van a leer. Luego van a clasificar los nexos subrayados en el espacio correspondiente, ¿no? Y aquí ustedes van a tener la clasificación en la página 38, dice clasifica los nexos encontrados en la lectura. Entonces ustedes se van a fijar en su cuadrito de arriba que tienen en la página 37
y van a buscar, este nexo de y está, no sé, supongamos que está en consecución. El nexo de y está en consecución, ¿no? Y ustedes van a poner ahí y, o otra palabra se encuentra, por ejemplo, que, digamos, ¿no? O la otra palabra podría ser también, o además de. Entonces, y ustedes ya lo van buscando dónde es que se encuentra y van poniendo los nexos y clasificándolo. Y luego tienen ahí otro ejercicio de práctica. Y dice, completa los siguientes refranes, colocando el nexo y la parte que complementa dicho refrán. Entonces, ejemplo, febrero loco y marzo otro poco, ¿no? Entonces, el nexo que los conecta, tenemos ahí, y, que es el nexo que conecta a marzo otro poco. Entonces, ustedes van completando eso a la fuerza, ustedes ahí buscan y ponen ahí su nexo juntamente con la frase. Ahí tienen otro refrán, a la fuerza, cada oveja, el buen juez, el sordo no oye, las penas, nadie sabe el bien que tiene, hasta, por ejemplo, que lo pierde, ¿no? Luego, el valiente dura, hay que predicar, entonces ustedes ponen ahí, si no lo saben los refranes, lo ponen ahí en Google y ponen frase o refrán, hay que predicar, y les van a aparecer, ustedes ponen el nexo y completan el refrán. Esto para que vayan identificando los refranes que hacen conexión con otras palabras para denotar coherencia. Y luego tienen ahí mismo el ejercicio de la aplicación. Y dice, redacta en tu libreta una frase de cada tipo de nexo. Es decir, ustedes van a venir a la misma página 38 y se van a fijar aquí, ustedes tienen esto que dice unión, causa, todo esto, ¿no? Unión, causa, consecuencia, oposición, y van a redactar una oración o una frase con cada nexo de cada uno. Entonces, por ejemplo, si aquí unión está y, ustedes van a poner, por ejemplo, Daniela y Mateo comieron ayer, ¿no? Entonces ya está ahí la I. Entonces me van a hacer solamente una. Luego con causa, ustedes identifican cualquiera de los nexos que tienen en el cuadrito de la página 36 y redactan una frase y subrayan el nexo. Entonces, para que vayan igual practicándolo, porque en sí, básicamente estos nexos que ustedes van a utilizar son nexos que ustedes van a tener que aprender a usar ahora y luego después cuando les toque seminario, porque en seminario van a usar demasiados nexos. O sea, prácticamente todos estos nexos que ustedes tienen en la página 37 les va a servir, e incluso el texto les puede llegar a servir mucho al momento de redactar quizás su tesina, porque ustedes van a poder ver ahí qué nexo puedo usar. Por ejemplo, no sé cómo decir o no sé cómo hacer una frase más corta, ¿no? Entonces ustedes pueden recurrir a los nexos para conectar frases y hacerlas más cortas que como nosotros nos explayaríamos, digamos, ¿no? Entonces eso hace que ustedes lo hagan más corto o lo compriman quizás una frase. Y esto les va a servir a ustedes, entonces, para que vayan practicando los nexos. Hermana, disculpe, ¿puede explicarnos un ratito dónde se encuentra eso? Yo no le he ubicado dónde está diciendo eso. Los nexos Estoy están en la página 37, perdón, hermana. dice, En la página 37 están los nexos. ya, yo no veo los nexos en la página 37, pero Ajá. de lo que estaba Ahí explicando del trabajo, no hay más, aquí ahí solamente dice clasifica los nexos encontrados en la lectura. Vamos a poner, después dice ejemplo, febrero loco y marzo otro poco. Y ahí dice inicio de refrán. ¿Qué vamos a hacer? Sí. A fuerza y ponemos el nexo y completamos el refrán. Pero yo escuché que estaba hablando otras cosas. Después dice redacta en tu libreta una frase de cada tipo de nexo. Esa es la tarea que van a hacer, y para redactar cada tipo de nexo
van a usar la página 37, donde tienen otro cuadro ahí, que es el que tengo aquí en pantalla, está todo subrayado, para que ustedes puedan verlo. Ahí, mire, se lo estoy subrayando. Y en esta parte, ustedes tienen ahí no solamente los nombres de cada anexo, sino que también aquí al ladito tienen los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de unión, podemos ver los nexos y, ni, que. Luego, en cuestión de causa, podemos encontrar por qué, pues, puesto que, en razón de, ya que, dado que. Entonces, usted va a redactar en la página 38 una oración con cada anexo. Por ejemplo, si usted va al de unión y dice, a ver, yo quiero usar y, digamos, ¿no? Entonces, usted redacta su oración. Daniela y Carlos comieron ayer. Listo, terminó su oración. Entonces pasa a la segunda, causa. Ahí usted tiene por qué, pues, puesto que, en razón de, ya que, dado que. Entonces usted podría poner, dado que mañana es sábado, no iré a trabajar, ¿no? Entonces ya tiene ahí una causa. Entonces luego se va a la tercera y pone consecuencia. Y usted elige ahí cuál de todas va a elegir. Por ejemplo, si usted quiere poner así, o puede poner de este modo, luego también puede volver a usar y, o también puede usar por tanto. Entonces usted elige una de esas y supongamos elige por tanto, entonces usted redacta una oración con por tanto. Y lo mismo ahí con aún, aunque, a pesar de, contra, pero, no obstante, sin embargo, más bien, usted igual lo redacta, ¿sí? Entonces se puede guiar de la página 37 lo que va a hacer en la página 38. Y luego, ya mañana vamos a revisar lo que es las frases que ustedes han realizado, ¿no? En el ejercicio de donde van a redactar ustedes una oración. Entonces, yo los voy a reunir en su grupo y ustedes van a compartir los ejercicios que hicieron en este ejercicio de aplicación, donde van a redactar una frase de cada anexo. Y van a compartir ustedes ahí, y por ejemplo, si la hermana dice, no, yo creo que ese no es de unión, es más de consecuencia, digamos, ¿no? O de finalidad, o de conclusión. Entonces, ustedes lo van modificando. Entonces, se van a ayudar de esa forma, pero eso para el día de mañana. Entonces, eso tendrían que hacerlo el día de mañana. Y luego, en la página, perdón, en la secuencia número 8, tenemos lo que es ya la aplicación del aprendizaje obtenido en la unidad, ¿no? Que esto básicamente es lo que va a pasar ya el día de mañana. Entonces, en las instrucciones ustedes van a contestar individualmente lo que se les pide. Posteriormente, al nivel grupal, podrán quizás en común las respuestas del ejercicio y ahí van a tener, ¿no? Lee el siguiente texto, subraya las respuestas de la pregunta 1, 2 y 3, y ustedes ahí tienen preguntas. Entonces, es básicamente, van a aplicar todo lo aprendido en esta parte, pero esto todavía no lo vamos a hacer, ¿sí? Esto lo vamos a hacer conmigo el día de mañana. Entonces, para ver qué tanto han aprendido de todo lo que hemos avanzado acá. Entonces, a ver, volvemos a lo que es la secuencia número 6. La secuencia número 6, por si acaso, está en la página 33. Y volvemos a lo que es la denotación y connotación. Entonces, volvemos a repasar, ¿no? Para el día de mañana ya ustedes tienen que venir fresquecitos. Ustedes se leen la apertura, se leen el desarrollo y van a ustedes ver, quizás también en el cierre, leyendo el cierre, ya ustedes van a poder identificar qué es lo que quizás vaya a entrar en el examen, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la asignatura como tal de
de lenguaje es un poquito amplio, o de literatura, es un poquito amplio. Incluso he tratado de hacerlo lo más resumido y lo más práctico posible para que ustedes puedan entenderlo de mejor forma y no directamente llevarlos a una literatura muy, muy básica, ¿no? Porque ya algunos tienen cierto nivel de estudios, entonces he tratado de hacerlo como que lo más adecuado a lo que ustedes van a llevar quizás en algún momento, entonces para que ustedes vean la importancia que todo esto va a tener cuando ustedes redacten ya lo que es su tesina, ¿no? Entonces, este libro que ustedes tienen de manera física les va a servir a ustedes, no lo boten, ¿no? No lo regalen o no lo archiven por ahí, guárdenlo bien para que el día que les toque a ustedes hacer su tesina, ustedes puedan volver al texto y puedan decir, ah, ya, yo me acuerdo que para hacer un párrafo yo lo vi en lenguaje y aquí está, ¿no? Cómo hacer un párrafo. Entonces ustedes pueden ir viendo cómo hacer un párrafo introductorio, un párrafo de conclusión, cómo pueden usar palabras denotativas, incluso quizás palabras connotativas dentro de su tesina, si pueden usar quizás, de qué forma pueden hacer llegar el mensaje, ¿no? Al receptor, ustedes como emisores, por medio quizás de la ortografía. Entonces, todo eso les va a servir. Entonces, toda la asignatura en sí les va a servir para que ustedes puedan hacer un poco de su tesina, y los nexos igual le van a servir para poder quizás comprimir algunas frases o algunas ideas que ustedes tengan muy amplias, ¿no? Y no sepan cómo quizás exprimirlas, entonces los nexos les van a ayudar para que ustedes digan, ah, pero puedo usar quizás el nexo de finalidad, ¿no? O puedo usar el nexo de unidad para poder dar a entender o quizás encontrarle coherencia o hacer denotar coherencia a lo que quiero decir. Entonces, el texto les va a servir. Entonces, no lo boten, no lo regalen, ¿no? Que les sirva o ya depende de ustedes cómo les vaya a servir. Porque igual, llegado la finalización ya casi del seminario, se van a topar quizás, no sé si con ustedes tienen ese seminario de grado o metodología de la investigación, pero cualquiera sea de las dos, igual lo van a tocar. Entonces, se los digo porque todos pasan por ahí. Entonces, ustedes vayan preparándose, si quieren irlo practicando, porque quizás ya les falta poco, pueden irlo practicando. Cuando ustedes lleguen quizás a lo que es metodología o seminario, la materia que les toque, entonces ya van a tener un poquito más de conocimiento, no van a estar tutti frutti, ¿no? Sino que ya van a saber quizás cómo hacer un párrafo introductorio, cómo hacer un párrafo de conclusión. Entonces van a saber hacer párrafos quizás explicativos, entonces, y ya van a saber cuántas líneas tiene un párrafo o cuántas líneas van a poner en su texto introductorio, digamos, ¿no? Entonces, para que no estén tutti frutti diciendo, ay, ¿cuántas hago? Y hagan 10 hojas, ¿no? Entonces, porque es el error que muchos cometen. Incluso lo digo por experiencia, ¿no? Porque fue uno de los errores que yo cometí igual al momento de hacer mi tesis, que me escribí unas 3 hojas de introducción, ¿no? Y luego el jefe de carrera me explicó, no, hermana, no tiene que ser de 3 hojas, ¿no? Tiene que ser mínimo de 14, máximo de 25. Y yo, ya me había pasado un montón de reglones, ¿no? Entonces, ustedes pueden ahí practicarlo, repasarlo las veces que ustedes quieran, y espero que esta asignatura haya sido de gran bendición para ustedes. Mañana ya vamos a estar ya concluyendo prácticamente. Entonces, nada, espero que les haya gustado un poco y que hayan podido quizás en medio de las clases quizás conocerse o conectar un poquito más entre hermanos, ¿no? Que eso era lo que se quería, que ustedes se comuniquen más. Hermana, disculpe, una pregunta. ¿Sí, hermana? ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, yo mañana tengo actividad en la iglesia desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y tengo que estar porque es una reunión importante de líderes y no puedo faltarme. Y estoy mirando que es harto trabajo esto para hacer. Esto mañana es sí o sí
entregarlo al práctico. A ver, con que mañana haga la parte de la página, ¿dónde está ahorita? Deme un segundo. Haga la parte de la página 38 donde dice ejercicio de aplicación, cerca de donde dice cierre. Con que haga eso, hasta mañana es suficiente, solamente que haga eso, ¿no? Porque les voy a meter a un grupo y ustedes van a conversar ahí entre sus compañeros para que no quede como indiferente. Pero el resto, ustedes lo pueden presentar hasta el día lunes, por así decirlo, porque creo que el lunes ya tengo que presentarle notas al pastor Douglas. Entonces, tendrían en este caso hasta el lunes, ¿no? Para presentarme todo y yo calificar y podérselas enviar sus notas al pastor Douglas. Y que ustedes puedan tener, por ejemplo, sus notas máximo hasta el miércoles, digamos, ¿no? En caso de que alguno de los hermanos le pase algo o pase algo, entonces hay como ese lapso de tiempo. Y hasta el miércoles o jueves quizás ya tendrían ustedes su nota para saber cuánto es que obtuvieron en la asignatura. Entonces, en este caso, la tarea sería como hasta el lunes en la noche, por ejemplo. Y ya yo el martes ya yo le estaría entregando las notas al pastor. Licenciada, buenas noches. Sí, hermana. Respecto a los párrafos, en cuanto a su conocimiento y demás, para hacer nuestros sermones, ¿qué tipo de párrafo se puede usar o combinar o está bien usarlos todos los tipos de párrafos o en algún tipo de sermón? Se inclina más por un párrafo en ese aspecto, licenciada, si pudiera ayudarme, por favor. Claro, amén. En este caso, por lo general, cuando nosotros, hacemos un sermón, si nosotros lo hacemos en forma de bosquejo, básicamente en el bosquejo es muy simple, es prácticamente como un mapa mental casi, ¿no? Lo que es el bosquejo. Pero cuando nosotros hacemos ya un sermón y lo redactamos y le ponemos ahí todo, entonces podemos decir que sí o sí va a tener un párrafo de introducción, también va a tener un párrafo de transición, va a tener un párrafo de conclusión, va a tener un párrafo conceptual quizás, va a tener también quizás un párrafo explicativo, entonces básicamente va a tener todos los párrafos. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, queremos hablar, no sé, de la depresión, digamos, ¿no? Entonces, en nuestro sermón vamos a tener que dar, por ejemplo, vamos a tener que hacer un párrafo conceptual para que la gente entienda qué significa depresión. Depresión viene del vocablo, del griego tanto, que significa tanto, y no somos los únicos que quizás hemos llegado a pasar por eso, también en la Biblia, ¿no? Entonces lo vamos relacionando. Un párrafo de introducción podría ser, por ejemplo, por lo general se aconseja que cuando uno está dando un sermón, uno no inicie directamente con, abramos nuestra Biblia a tal versículo y tal versículo. Se recomienda que para poder llamar la atención de los hermanos o poder captar esa atención, así por ejemplo como en las propagandas. En las propagandas, en los primeros 5 segundos, tienen ellos para, ¡pum!, captar nuestra atención. Y eso que incluso ahora ya se ha reducido a 2 segundos, ¿no? En estos tiempos de TikTok y demás, se ha reducido a 2 segundos para llamar nuestra atención. Pasado esos segundos, ya listo, ya perdió uno el interés. Entonces, en el párrafo de introducción se podría usar una historia. Una historia, por ejemplo, yacía en el año 1969 cuando había un hombre llamado Alfred que tenía a su padre y su padre lo golpeaba mucho y luego él creció y creció traumado y este adulto que era niño o que fue niño comenzó a golpear a su esposa, no sé, digamos, ¿no? Entonces, vamos viendo que ahí va a haber como una historia de introducción, que vendría a ser como ese párrafo de introducción, para luego entrar al tema de lo que es la depresión, digamos, ¿no? Entonces,
una vez terminamos quizás nuestro párrafo introductorio o quizás lo que es nuestra historia, podemos ir al párrafo conceptual. Entonces, por ejemplo, Alfred creció deprimido quizás porque su padre golpeaba a su madre y su padre lo golpeaba a él y él no sabía que él había entrado en una depresión profunda, supongamos, ¿no? Pero, ¿por qué? O más bien, ¿qué significa depresión? ¿Por qué Alfred estaba en esa situación? Y ahí entra nuestro párrafo conceptual, por ejemplo, ¿no? Eso pasa porque según nosotros cómo conocemos la depresión significa esto, esto, esto. Entonces ya estamos haciendo un párrafo conceptual. Y luego ya entramos quizás a lo que es el párrafo de transición, ¿no? Para el mensaje. Entonces, donde vemos varias teorías modernas, acuden a solucionar quizás las preguntas sobre el fenómeno, vamos a ver algunas técnicas, luego podemos entrar ya a lo que es el párrafo explicativo, explicando en sí el tema al que queremos llegar, obviamente aquí ya usando la Biblia, ¿no? Dando ejemplos o contando la historia o quizás leyendo en la Biblia la historia que queremos nosotros recalcar. Y por último, ya entramos a lo que es, después del explicativo, entramos al párrafo de conclusión, ¿no? Donde ya en el párrafo de conclusión estamos concluyendo nuestro sermón. Entonces, básicamente por eso les digo, los párrafos son importantes y nos van a ayudar incluso a la hora de hacer nuestros sermones, si lo hacemos de manera textual. Ahora, si lo hacemos de manera de bosquejo, quizás de manera ya mental, podemos nosotros decir, entonces voy a hacer un párrafo introductorio o una historia de introducción para luego poder hacer mi párrafo conceptual y luego mi párrafo de transición para entrar a lo que es mi párrafo explicativo y luego a mi párrafo de conclusión, ¿no? Entonces ya de manera mental uno lo va visualizando así y lo va hablando. Si es que lo hacemos solamente el bosquejo, que son los puntos más importantes o los puntos más resaltantes para nosotros recién hablar. Por eso digo, el bosquejo viene a ser casi como un mapa mental o un mapa conceptual, ¿no? Bueno, no tanto conceptual, es más como puntos importantes y que nos guiemos, pero el sermón cuando ya lo desarrollamos ya es diferente, ¿no? Entonces, básicamente para eso lo van a utilizar y les va a servir lo que son los párrafos. Entonces, igual ahí lo pueden usar en el texto, está para que ustedes lo puedan leer. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a terminar la clase de hoy y en esta ocasión me gustaría que terminen la oración. A ver, hermana Herminia, si pudiera, por favor, terminar la oración de la clase de hoy. O hermana Itma. Amén, pastora. Señor, te damos gracias porque eres un Dios todopoderoso, tan bueno, que nos permites seguir aprendiendo de tu palabra. Junto aquí a mis hermanos, a mis hermanas, Padre Santo, y a tu hija celeste, Padre Santo, que tú le has dado sabiduría y con tanto amor nos enseñes, Padre amado. Ayúdanos a retener todo lo que se ha aprendido y a poner en práctica, Señor, para llevar tu obra con excelencia como tú te lo mereces, Señor, y para darnos a entender también, Padre Santo, a tu pueblo. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que están en su casa, en su domicilio, tal vez en su fuente laboral. Señor, bendice a tu hija también, donde está, Padre Santo, nuestra docente. En el nombre de Jesús, damos por culminado esta clase y para darnos encuentro el día de mañana, si están aún en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, pastora. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Que les vaya bien. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.